Bueno, pues como decía, vamos a dar continuidad a la sesión y la primera sesión estará dedicada a la adaptación de los perfiles profesionales a los nuevos sistemas del ecosistema digital, y que es una de las ideas que, como contaba anteriormente, nos preocupa en la facultad, y yo creo que nos preocupa a todos los profesionales de profesores y alumnos, y yo creo que a la sociedad también, cómo en esta transición que se está produciendo, cómo nos adaptamos, cómo nos situamos, cómo nos posicionamos y qué oportunidades tenemos. Entonces, para ese tema, pensamos que una persona interesante, un profesional, un experto interesante, era Rafael Cabarcos, que es especialista, consultor en recursos humanos, tiene una larga trayectoria en la gestión de recursos humanos en empresas de comunicación y otro tipo de empresas, que tiene también vinculación académica con organizaciones académicas y que, aunque al menos de nombre, en fin, yo le conocía del paso por algunas empresas de comunicación, no personalmente, pero que nos despertó especial interés, y lo digo así claro porque hay personas aquí que están, en fin, que conocen su informe, que a mí me despertó interés un informe que elaboró para la Asociación Mundial de Periódicos, para la UAR, y que como fue de difusión abierta por parte de la UAM, de la Asociación Mundial de Periódicos, yo a los alumnos de gestión de la empresa informativa se lo envié como lectura interesante para ver, primero, que en este panorama de transición, en un panorama donde salen o han salido en los últimos años, en los últimos 2 años, noticias, algunas de ellas desalentadoras o digamos, no positivas para los profesionales del mundo del papel, es decir, de la prensa impresa, en los procesos de reconversión, etcétera, etcétera. Yo siempre que salen anuncios o noticias de ese tipo, pues siempre me preocupa para las personas, sobre todo, que están empezando su carrera profesional, su orientación profesional, transmitirles que no solo hay eso, sino que hay otro mundo que se está abriendo, complicado todavía, pero que despierta interés. Y además, si lo vemos globalmente, el mundo de la comunicación, la economía la comunicación como sector económico a nivel mundial, representaba hace un par de años el 5º sector en importancia a nivel mundial y está pasando al 4º en importancia económica. Y no son datos que yo me he inventado, sino son datos de reputadas consultoras a nivel internacional que hablan de su valoración económica. Por tanto, estamos en un sector con futuro, estamos en un sector con importancia económica, estamos en un sector, y esto también es muy importante, con importancia social, y esto no podemos olvidarlo también, y yo creo que es uno de los grandes valores de la comunicación y uno de los grandes valores del periodismo, la importancia social que tiene como agentes de mediación, y por tanto, pero es un sector que se tiene que adaptar a los cambios, como se están adaptando otras industrias, como se están adaptando otros sectores. Y para ello, esas adaptaciones le corresponden a las organizaciones y le corresponden a los profesionales. Entonces, pretendíamos que el inicio de estas jornadas fuera desde esa perspectiva, y pensando que aquí hay pues bastantes alumnos de nuestra facultad que me imagino que estarán preocupados también por su futuro, y es lógico que estén preocupados por su futuro. Y en ese sentido le pedíamos a Rafael
que nos pusiera encima de la mesa unas cuantas ideas. Simplemente 2 o 3 datos biográficos de Rafael. Lo tienen de todas formas el breve currículum de todos los participantes, lo tienen en la carpeta que les han dado en el Consejo, pero decirles que Rafael, además de haber sido responsable de recursos humanos del área internacional del Banco de Santander, fue durante 11 años director de recursos humanos, director corporativo de recursos humanos del Grupo Prisa, grupo de comunicación importante, también en proceso de transición, como todos ustedes saben. Él, en estos momentos, es consultor de recursos humanos en una empresa especializada en el tema. También ha publicado varios libros y también está poniendo en marcha un nuevo máster en la Universidad Complutense de Madrid sobre diplomacia corporativa. No es el objetivo de estas jornadas, pero como hay muchos alumnos aquí que que están ya en tercero y en cuarto de su carrera y están pensando en posgrados, en máster, tienen una oportunidad también, a lo mejor no en esta sesión, pero como va a estar con nosotros por lo menos la mañana y parte de la tarde, para hablar con él. Yo les digo, y con esto termino, en fin, lo saben los que están aquí presentes, los alumnos, que no solo aprovechen las jornadas y las sesiones para incrementar su conocimiento y aclarar sus conceptos, que aprovechen todas las oportunidades que tengan, no solo para enriquecer los conceptos, aclarar los conceptos, enriquecer el conocimiento, sino establecer contactos. Es importante que conozcan a las personas y las personas dentro de sus especialidades seguro que les darán orientaciones, contactos, etcétera, etcétera. Y con esto ya le doy paso a Rafael, que es el que tiene que hablarnos, o sea, muchas gracias por estar con nosotros y nada, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Ahora con el reajuste horario vamos a tener, pues más o menos, podemos tener hasta las, si les parece, hasta las 12 menos cuarto, una cosa así, 11:30. Perfecto. Si les parece, le decimos que hable y que nos deje 10 minutos para preguntas que pueda haber. De todas formas, repito, si alguien tiene interés en cuestiones particulares, pues yo ya le lanzo el reto para que se las haga. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias también al Consejo de Cultura, a las palabras del presidente Ramón Villares y, como no, muchísimas gracias por la invitación y la coordinación de toda esta iniciativa a Francisco Campos. Y pues encantado de compartir con todos ustedes o todos vosotros, si os parece, pues ideas y reflexiones. Intentaré, en la medida que pueda, no entrar demasiado en aspectos muy técnicos, porque creo que no es el objeto de la jornada, pero durante la presentación, pues sí, me referiré, pues bueno, a algunos aspectos, digamos, pues que tienen un componente técnico más de mi campo, de la organización, que creo que juega un papel fundamental en esa transformación del sector. Entonces, más o menos la idea que tengo para compartir con todos vosotros es, primero, hablar un poco, pues bueno, de estos perfiles no cambian en la industria de un día para otro. Estos perfiles son consecuencia, estos nuevos perfiles son consecuencia de un cambio profundo en la industria, un cambio profundo en el negocio. Entonces vamos a hablar de cómo cambia el negocio, cómo cambia el contexto, por extensión, pues cómo cambia o cómo se adapta o cómo se ajusta la organización
qué impacto tiene, lógicamente, los nuevos perfiles. Y acabaremos, pues, bueno, pues con una serie de ideas y una serie de conclusiones. Permitirme, hace unos días presentó un buen amigo y un excelente profesional, que seguro que todos vosotros conocéis, Lluís Bassets, un libro que se titula El último que apague la luz. Permitirme, he escogido un párrafo muy breve que os quiero leer. Desaparecen las cabeceras y desaparecen los puestos de trabajo. En las rotativas, en la distribución, en los departamentos de publicidad y de marketing. También desaparecen los kioscos de prensa, negocios tan decadentes como lo es hoy el periódico impreso. Y desaparecen los periodistas. Antes una profesión nutrida y próspera. Estos días disminuidos en sueldos y en ofertas de trabajo, precarizados y prejubilados, expulsados de su oficio y sustituidos incluso por el público que antes les leía y adoraba y ahora les reemplaza. Pues son los propios lectores los que alimentan las nuevas webs de agregación y de contenidos generados gratuitamente. En la presentación del libro, Juan Cruz, otro buen compañero y amigo, decía, ojalá no tenga razón todavía. Pero este es el panorama al que nos vamos a enfrentar. Entonces, durante toda mi intervención, pues vais a ver que voy a hablar voy a hablar de la profesión, por tanto de la vocación, voy a hablar del servicio a la ciudadanía y voy a hablar también de otro factor no menos importante, que es el negocio. Entonces, digamos, no tenemos que perder de vista este triángulo, entre lo que es el profesional, su vocación, lo que es el servicio que se presta y lo que es el propio negocio. Están todo muy interaccionado, muy interconexionado. Este es un negocio, como hemos dicho y como reiteradamente habéis oído, en transformación. Yo creo que no es fruto de una burbuja, es fruto de un cambio social muy, muy en profundidad, pero del que hay que aprovechar toda su fortaleza. Tenemos cabeceras reconocidas, marcas potentes, tenemos audiencias millonarias, tenemos un soporte publicitario que todavía hoy atrae y sirve de plataforma a la venta de una forma muy, muy sólida, aunque declinando naturalmente, es un sector, como decimos, de transformación. Es decir, tenemos unas fortalezas y esto no se pincha de la noche a la mañana. Ese cambio se tiene que producir con mucha cabeza, con mucha planificación y estratégicamente planificado. Nos encontramos incluso con páginas y con periódicos en la web, como el Newspaper Death Watch, que lo edita Paul Gillen. Es un periódico que recoge el declive de los periódicos. Te va narrando día a día los periódicos que cierran. Comunidades enteras en Estados Unidos han perdido su periódico de referencia. En esto tampoco quiero ser muy psicoanalítico, ¿no? Pero hay un punto también de cotidianidad que se pierde, el hecho de que el ciudadano acostumbrado a ir a su kiosco o recibir en su buzón el periódico y leer las noticias locales, tener un punto de reflexión sobre lo que está pasando, pues lo que pone de relieve es que estamos también ante un sector un poquito distinto. No es un sector industrial al uso, es un sector distinto, muy singular, y desde luego que constituye uno de los ejes de las sociedades democráticas. Y no solo en la conformación de la opinión pública, sino también en la formación y en la información de la ciudadanía. Entonces, este sector, y vosotros vais a ser actores protagonistas en muy poco tiempo,
pues requiere un ajuste social importantísimo. Como decía en palabras de Lluís Basset, pues oye, los lectores nos han sustituido. Ahora en la redacción, en los blogs, en los YouTubes, se han convertido en poderosísimas maquinarias de propagación de información. En el periódico de Jilin, yo creo que desde el fondo no lo vais a ver, pero hay un lema debajo de la cabecera, un lema que nos da cierto optimismo, porque él habla de la crónica y declive de los periódicos, pero habla también del renacimiento del periodismo. Con lo cual, el propio Jilin, en este periódico que suena así tan mal, ¿no?, que es la narración de los periódicos que van cerrando, pues nos deja por lo menos un hilo de esperanza. Este es el Endurance. Este es un barco que en 1914 quedó atrapado en las aguas del Mar de Weddell en una expedición que hizo Shackleton. Lo he querido traer porque creo que es un buen símbolo de aquella expedición, la última de los tiempos heroicos, que competía con Amundsen en la conquista del Polo Sur. Yo creo que representa muy bien dónde estamos. Ahora mismo estamos en un modelo de transición, estamos atrapados en el hielo, una tormenta perfecta entre lo que es un cambio social, entre lo que es un cambio tecnológico poderosísimo y una transformación del propio negocio. Con lo cual, las tres cosas sumadas son variables que constituyen pues, un cambio muy fuerte en el sector. Cuando Shackleton reclutaba personas para esta expedición, puso este anuncio en la prensa, en 1914 en la prensa inglesa. Y quizá esto también nos sirve para darle una vuelta al perfil de periodista que probablemente vayamos a necesitar en los próximos años. Se buscan hombres, yo añadiría, y mujeres, para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Este fue el anuncio que puso Shackleton para reclutar sus 28 hombres en la tripulación. Por cierto, libro que os recomiendo de forma apasionada, era Atrapados en el hielo, porque es una aventura heroica. Ninguno, después de pasar durante meses atrapados en el hielo, ni uno de ellos, ni uno de los 28 tripulantes murió. En unas situaciones realmente extremas que las relata el libro de una forma muy apasionada y apasionante. Pues bien, entonces, siguiendo a nuestro amigo Lluís Basset, adentrémonos en lo que sustituirá al periodismo del futuro en el ciberespacio, con la vieja moral de los buenos reporteros y su exigencia de una férrea disciplina de la verificación. Pronto, nos dice, habrá que decir adiós a la vieja nave del papel. El último que apague la luz. Esto no vais a ver, tampoco pretendo ahora entrar mucho en el detalle, pero lo que estamos viendo es el profundo cambio tecnológico que poco a poco ha ido cambiando no solo la industria, sino la sociedad. Hoy en día, pues en las redes vivimos la sociedad del conocimiento, la transmisión en tiempo real, vivimos un cambio de tecnología que lo que ha provocado, pues bueno, es un cambio de lo que es el negocio analógico tradicional, el negocio con todos los hierros, con todo lo que es la impresión, todo lo que es el negocio de la distribución de kioscos. Hoy en día tenemos, los últimos datos son más del 80% de los kioscos de prensa están en economía de supervivencia.
para haceros idea de lo que es ya alcanza la venta en kiosco, ¿no? Entonces, pasamos de un mundo, digamos, analógico a un mundo digital. Como decía, vamos a repasar un poco esa idea de la organización, ¿eh? Es decir, qué impacto tiene, pero para entender esto lo que tenemos que ver en primer lugar es, oye, ¿cómo afecta este cambio a lo que es el negocio? Entonces, vamos a hacer una serie de reflexiones, o voy a hacer una serie de reflexiones sobre lo que es el producto, lo que es el canal, la tecnología, el consumidor, la publicidad, los competidores, la cultura y el modelo. Bien. Respecto al producto, pues respecto al producto lo que vamos a pasar es de una concepción del papel, del periódico, orientado a la comunidad, a la ciudadanía, a un producto orientado al consumidor, individualizado. Esto es un cambio muy, muy profundo. Un producto que el propio usuario se lo fabrica a su medida, tomando las informaciones, consultando medios, consultando vídeo, pasando de un monocanal a un multicanal, utilizando multitud y gran variedad de medios, de una tecnología que nos sirvió de mero servicio, mero soporte de back office, a convertir ahora una tecnología como un factor clave, un factor estratégico, un factor diferenciador. Solo los medios que tengan o dispongan de estas nuevas tecnologías podrán salir adelante. En este punto, una reflexión a la que después me referiré es que eso no lo vamos a hacer el propio negocio, eso lo vamos a hacer con socios. Las iniciativas de los desarrollos tecnológicos de la industria no han funcionado. Esto nos va a pasar cuando nos encontremos nuestros socios estratégicos para hacerlo, socios tecnológicos. Y ahí nos va a llevar a un problema que es el de la cultura. La cultura del medio es un poquito distinta a una cultura de empresas tecnológicas, empresas cotizadas, empresas que tienen un ritmo y unos flujos financieros y unas exigencias financieras distintas. Entonces, una de las grandes cuestiones en las que no voy a entrar, pero que va a sobrevolar las presentaciones que vamos a hacer hoy, es el tema de la independencia de los medios. El consumidor pasa de un rol pasivo, en el que la agenda la construye el editor, a un rol activo donde la agenda se construye entre todos y donde tenemos un rol muy activo, me refiero al lector, en la construcción de esa agenda actual. En la publicidad, para haceros idea, representa como el 35, el 40% de los ingresos del negocio. La publicidad pasamos de una venta de producto y aunque después me riñan, voy a decir una venta reactiva. Durante muchos años hemos tenido los servicios comerciales de los periódicos esperando la llamada, esperando que te llame el cliente para publicar y hemos sido muy reactivos, hemos tardado en reaccionar, pues hemos pasado de la noche a la mañana de esa actitud reactiva a convertirnos en consultores comerciales, a plantear soluciones integrales a los clientes, en multicanal, en multimedios. Es decir, ahora ya cuando un cliente grande te viene al periódico o al medio de comunicación, ya no te plantea ponerte una cuña radiofónica, te plantea una solución. Y esto cambia profundamente la forma de entender, la forma de relacionarnos con las agencias y la forma de entender la venta publicitaria. Y después de los competidores. Los competidores hemos pasado de un marco como yo llamo aquí, de viejos conocidos, donde, bueno, un marco donde todos más o menos nos conocíamos y encontrábamos esa mesa camilla con el fuego en el que nos sentábamos y discutíamos y
Oye, ahora nos ha cambiado totalmente el paso. Ahora mismo lo que tenemos son competidores globales. Competidores que están en otros sectores. Competidores que manejan otros criterios, digamos, en cuanto a la concepción del negocio. Entonces, estas consideraciones tienen un impacto muy severo en lo que es la organización. Estamos hablando del negocio, de donde, digamos, la fuente de ingreso. Como os decía al principio, tenemos que diferenciar muy bien lo que es la profesión, lo que es el servicio a la ciudadanía y lo que es el negocio. Esto es lo que afecta a la fuente de entrada, cómo pagamos los sueldos, cómo mantenemos a las plantillas. Y ahora, pues vamos a ver qué impacto tiene esto en la organización. Pues la primera reflexión es que pasamos de un negocio años 80, años 90, 95, 96, 97, años de unos márgenes excepcionales, un negocio recurrente con un marco muy definido que te permitía hacer inversiones, te permitía hacer ajustes, te permitía hacer un tipo de periodismo de investigación que es costoso. Pues de la noche a la mañana, yo creo que ahora, salvo dos, y corregidme que vosotros seguís más el día a día, salvo 2 o 3 medios ya locales, el resto de la prensa están pérdidas. Están pérdidas con todo lo que eso significa. Significa que tenemos que ajustar el modelo y no sabemos cómo hacerlo. Esa monetización, la verdad es que no sé muy bien cómo se dice la palabra correcta, monetización, no sé, convertir en dinero, digamos, el mundo digital, esto no sabemos hacerlo todavía. Entonces pasamos a un negocio de gran incertidumbre con una enorme dificultad para trasladar lo que son proyecciones y previsiones de negocio, con toda la dificultad que eso tiene, en un marco donde estamos muy acostumbrados a trabajar con presupuestos, con una financiación y explicando bien a bancos cuál es el proyecto que tenemos en las manos, cómo están nuestras cuentas de resultados, cómo las proyectamos. Ahora la comunidad financiera, los bancos, pues tienen una enorme dificultad para entender este negocio que ven con dificultad. No tenemos ningún ejemplo para mostrar que haya funcionado una monetización correcta de este negocio. Y otro de los cambios importantes en la organización, aparte de esta recurrencia en los ingresos, un tema no menor, es el tema del cambio de cultura, de filosofía que supone lo que es una generación de un producto diario, con todo lo que la organización, que conocéis perfectamente, lleva detrás, a un producto que se convierte en instantáneo. Esto es un cambio profundísimo en la redacción. La generación en tiempo real te lleva de entrada a establecer unos controles porque se puede escribir cualquier cosa. Yo personalmente pues he vivido 2 o 3 anécdotas muy, muy complicadas de fallos o problemas de control en la transmisión de alguna noticia complicada que después no pudimos contrastar o no pudimos, incluso también algún tema de publicidad que sacamos y que sin tener la verificación concreta, pues también. Entonces esto nos lleva también a un cambio profundo en la forma de controlar el producto final, lo que se entrega al lector, y con esa instantaneidad, con ese tiempo real en el que trabajamos, esto realmente es muy difícil. Cualquiera en la redacción puede colgar cualquier cosa en cualquier momento.
Y no me estoy refiriendo solamente a la cabecera principal, al buque insignia. Estoy refiriéndome a través de un blog, a través de un Twitter, en el que, caramba, hay una relación muy importante entre periodista y el medio al que pertenece. Lo ha dicho fulanito de tal medio. Significa que le otorga una credibilidad especial. Si eso se demuestra después que no ha sido ajustado a realidad, pues nos ha metido en un lío. Y es muy difícil. Esto ahora, con la portabilidad, es muy difícil de controlar por parte de la dirección del periódico. Lo que hemos llamado siempre la dirección editorial. Entonces, esto también nos lleva a un tipo de perfil profesional, una responsabilidad especial. Ahora estamos muy acostumbrados a tuitear, estamos muy acostumbrados en las redes sociales a poner comentarios y muchas veces utilizamos la dirección del periódico, muchas veces utilizamos referencias entre personales y profesionales complicadas. Entonces, yo diría, y con el permiso del profesor, diría que uno de los temas que tenéis que tener un enorme cuidado es con la utilización de estas redes, sabiendo muy bien dónde está el tema personal y el tema profesional. Continuamos entonces. La actitud comercial cambia también. Lo que es la venta publicitaria, como antes decíamos, ha cambiado en profundidad. Hemos pasado de una venta, pues, no quiero utilizar la palabra reactiva, pero una venta, digamos, en la que no hemos tenido que hacer un gran esfuerzo comercial. Teníamos periódicos y cabeceras muy importantes, tanto en lo local como en lo nacional, y la publicidad pues nos venía. Ahora esto ha cambiado radicalmente, entonces lo que cambia es una actitud de comercial de soporte a una actitud muy proactiva, muy de salir a la calle, y esto obliga a los equipos comerciales a desarrollar unas nuevas habilidades que también, fruto de la instantaneidad, de la facilidad que tenemos ahora también para colocar en línea contenidos, pues se produce también otro fenómeno que no habíamos vivido, que es la colaboración entre el equipo comercial y el equipo de redacción, donde surgen ya profesiones que intermedian, digamos, ese flujo. Es decir, si hay una noticia para médicos que les va a afectar, oye, lo que yo puedo hacer es, lógicamente, pues preparar toda una serie de oferta comercial porque sé que ese colectivo va a leer esa noticia. Bien, pues ahí surge también un nuevo perfil profesional que actúa de intermediador entre los dos campos. Otro de los temas también interesantes en la organización es que este tema que decíamos, que pasamos de un mundo local, conocido, y en algunos medios incluso con unas plataformas internacionales y unas corresponsalías fuertes, hemos pasado a un negocio que es, yo utilizo la expresión global, que es global y local, donde no tiene una solución de continuidad. Uno se confunde con el otro. Ahora hacemos productos que son globales. La estructura del negocio ha cambiado radicalmente. De nosotros, tal como concebíamos los medios de comunicación, la redacción, el marketing, los medios, las revistas, las radio, todo se trabajaba por silos, eran direcciones independientes, con plantillas independientes, con servicios independientes, con documentación, servicios de documentación independientes, servicios de fotografía independientes. Incluso se daba el caso de, en la cobertura de algún medio, pues nos encontrábamos con que acudían gente de la redacción del periódico, gente de la redacción del online, gente de la redacción de la radio, gente de la redacción de televisión. Entonces, esto, para los medios de comunicación, esto ya no es posible.
Ahora avanzamos hacia un nuevo perfil donde tenemos que avanzar hacia un perfil multimedia. Enviar un profesional que sea capaz de responder a las necesidades primero del ciudadano, del consumidor, que lo que quiere es decir, oye, es una información multicanal, pero el mismo profesional me sirve para la radio, para la televisión, para el periódico y para el periódico online. No era como hace muy poquito tiempo que enviábamos profesionales muy especializados en cada medio. Ahora lo que se envía es a uno, que te da cobertura total. Entonces, negocios cruzados en multiplataforma, de organizaciones verticales, jerárquicas, rígidas. Naturalmente este cambio tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy eficiente en los tiempos que maneja. Entonces, tenemos que aligerar mucho la estructura. Ya no podemos permitirnos tener una estructura jerárquica, una estructura donde no oímos al último redactor. ¿Por qué? Porque el último redactor tiene una conexión enorme con el consumidor. Ahora desaparecen las jerarquías, desaparece la verticalidad, se convierte en una organización mucho más horizontal. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ganar rapidez, flexibilidad. Ya no podemos hacer silos dentro de la redacción, ya no podemos trabajar con departamentos estancos. Tiene que fluir constantemente la información, tiene que fluir constantemente las ideas. Esto es un cambio también complejo en las estructuras de periódicos y de medios grandes, os podéis imaginar, con muchos niveles jerárquicos, muchas categorías. Vosotros conocéis bien los convenios, conocéis el convenio del sector, todas las categorías. Pues esto es otro de los temas también que tenemos que dar una vuelta. Tenemos que flexibilizar mucho y los viejos modelos no nos ayudan ni os ayudan a vosotros. Es un tema que tiene que ser una demanda de la empresa, lógicamente, decir, oye, la empresa lo que quiere es flexibilidad para organizarse, flexibilidad para cambiar, flexibilidad para adaptar sus costes, pero también yo creo que el profesional tiene que ser consciente de la necesidad de este cambio. No nos pase como ese buque que os enseñaba al principio, el Endurance, que nos quedemos atrapados en el hielo. Pasamos también de costes fijos altos, como era el negocio analógico, con mucha inversión en hierro, en impresión, en distribución, en redacciones con archivos físicos, y ahora el tema es, necesitamos mucha organización flexible, necesitamos costes, variabilizar los costes, ligarlos cada vez más a coste de operación y ser muy rápido en las decisiones. Lo que funciona, funciona, y lo que no funciona, no funciona. Esto, quizá el significado de estas palabras, quizá lo veis muy, muy lejano, pero esto tiene un impacto importante. Lo que no funciona significa cerrar esa parte del medio. Significa, oye, esto no funciona, lo tenemos que cerrar, y con las consecuencias que tiene. Entonces, este es un tema que no es una frivolidad, ni es una ocurrencia de repente. Oye, significa que tenemos que ser muy rápidos, aquí no hay tiempo. Nosotros en un minuto cambia el mundo. Tenemos que estar ahí, el cliente nos demanda esto. Entonces, la empresa no puede estar. Las cosas que no funcionan, lo vemos en la televisión, el share, incluso producciones ya enlatadas, hechas, se suspenden cuando baja de determinada rentabilidad en share. Inmediatamente compensa, te tienes que ir a otro producto. Hemos perdido la audiencia. Y, naturalmente, este impacto en la organización lo que tiene también es una consecuencia en los perfiles. En los perfiles y en el cambio profundo que el profesional experimenta. Yo creo que en las facultades lo recogéis muy bien. Yo creo que ya el profesor es muy sensible en trasladaros este panorama, y yo creo que vosotros sois más sensibles todavía
al detectar lo que está pasando en el mercado y detectar un poco que, oye, que nuestra cabeza ya es global, que surgen dentro de esta profesión, y yo creo que si después en el debate tenemos un poco de tiempo para darle una vuelta, surgen nuevas oportunidades, y surgen nuevas oportunidades donde vosotros tenéis mucho que decir. Después me referiré también a que este cambio digital no solamente afecta a los medios, afecta a todas las empresas, afecta a Zara, que necesita una nueva conversación con el mercado. Necesita llegar al consumidor de otra forma. En el mundo online, en el mundo digital, el approach que se hace, el enfoque de marketing, el marketing mix de los productos, esto necesita una nueva definición. Y aquí yo creo que el perfil de ciencias de la información creo que puede ser uno de los perfiles importantes y claves. Cambia el lenguaje periodístico, pasamos a hacer nuevos formatos, nuevos lenguajes informativos, mucho más escuetos, se cuida mucho más el mensaje directo, el lector, tenemos ya muchísimos estudios, el lector online lee de una forma distinta al del papel, y esto obliga también a un nuevo lenguaje, en el que las facultades pues hacen muchísimo esfuerzo en ese cambio. Y todo esto también en un marco pues muy complejo. Hemos hablado del cambio de negocio, hemos hablado del impacto que tiene la organización, pero ahora, aterrizando mucho este tema, lo que tiene es un impacto brutal en lo que es el capítulo de costes. Y se produce una paradoja. Ahora, ese cambio del analógico al digital, lo que nos produce es un cambio extraordinario y paradójico. El 80% del gasto de los medios va para un mundo que se agota. El 80% de los gastos a un mundo que se agota. Solamente, y digo el 20% porque es inferior al 20%, pero vamos, 80-20 para no alejarme mucho de nuestro maestro Pareto. El 20% se dedica al nuevo mundo, al mundo digital, a lo que nos va a dar de comer en el futuro. Entonces, esta transformación de la que vamos a hablar, de la que estamos hablando, necesita inversión, necesita dinero, necesita liberación de recursos. ¿Y de dónde lo sacamos? De dejar de gastar dinero en un mundo que ya no nos da dinero, lo que nos da es pérdidas. Pero esa transición la estamos haciendo por múltiples factores de una forma muy lenta. Tenemos grandes organizaciones con transformaciones muy lentas, con salarios muy altos. Muy altos me refiero en las cabeceras nacionales. Después los medios locales tienen otras estructuras. El norte de Castilla, sabéis, el convenio es un poquito distinto a lo que son los convenios grandes de los UNEDISA, de los Vocentos, de los Prisas, ¿no? Entonces, pero con medios realmente importantes a la hora de hacer esa transformación. Necesitamos recursos. Entonces, lo primero que nos encontramos es que este cambio de alas de un avión que está volando, nos lo encontramos en este marco. Una fortísima y obligada reducción en los costes. Insisto, de ese 80-20, para que tengáis un poquito la idea, en la dirección de las empresas intenta hacer esto al ritmo más rápido que se puede, pero aún así es un ritmo muy lento. Habéis visto la cantidad de empleos que se están perdiendo, la cantidad de desinversiones, la cantidad de... Bueno, lo decimos en esta diapositiva. La reducción del número de páginas, del tamaño también de la publicación, la supresión de ediciones, reducción del número y coste de colaboradores, eliminación de secciones del periódico, el cierre de delegaciones provinciales, cancelación de corresponsalías, recortes en investigación, no cubrir bajas voluntarias, en fin, modificación de condiciones laborales, recortes salariales y de primas y reducción de la plantilla de la redacción.
Esto es el panorama al que nos encontramos. Entonces, quizá lo que más os importa, ¿qué consecuencia tiene toda esta reducción de costes en la redacción? Pues en la redacción lo que nos encontramos es, estos son palabras del informe que lo tenéis, y no quiero, son opiniones recogidas en las propias redacciones y por los propios responsables en el trabajo, en el informe que hicimos, con lo cual me voy a leeros para no interpretar y decir cosas que no son. Estas son palabras recogidas directamente en la investigación de campo. La integración ha sobrecargado los flujos de trabajo. Los contenidos son discutidos, adaptados, revisados y muchas veces duplicados. Para su simultaneidad en papel y en la web. Es decir, que estamos sobrecargando. Uno de los objetivos era lograr la eficiencia y hoy vemos que es complicado la convivencia de las dos culturas, la cultura digital y la cultura analógica, que conviven en el periódico, en las redacciones. Ambas culturas compiten por su hegemonía, generando conflicto. El papel que ha de jugar cada uno no queda perfectamente definido. No tenemos claro el modelo de negocio todavía, con lo cual el papel todavía lo tenemos que mantener. Os recuerdo que el 80% de los salarios más altos van a los redactores más antiguos. Son los redactores que han dado el prestigio al periódico. Son los redactores que nos han traído el producto hasta hoy, un producto que ha dado muchísimo dinero a sus inversores, a sus propietarios, a sus empleados, a sus proveedores. La adaptación de los profesionales a los nuevos entornos requerirá un gran esfuerzo y una actitud que muchos no querrán asumir. Edades. La edad media de la redacción de estos profesionales es muy alta. Entonces, este cambio tecnológico impone una disciplina, un esfuerzo y una cabeza tecnológica distinta. Hay algunas personas que rechazan directamente el cambio tecnológico. Esto produce una disrupción profunda en la redacción y le complica mucho la vida al director del periódico. El redactor monosoporte, además, da paso al redactor multimedia. Es decir, que cuando os decía que a la cobertura de un evento antes enviábamos un profesional de la radio o un profesional del periódico o un profesional de la tele, ahora enviamos una persona multisoporte que encima gana el 50% menos. Y es una persona que da cobertura a 3 medios y que puede editar él solo la noticia, que la puede narrar, que la puede contar y que puede transmitir por cualquier medio tecnológico. El recorte de gastos provoca despidos en la redacción impresa y fuertes ajustes salariales. Los nuevos periodistas vienen con salarios más bajos y con el sentimiento de que el futuro es digital. Encima se produce una disrupción, se produce un conflicto en la redacción entre los modernos y los antiguos, lo que yo llamo el cleavage, entre modernos y antiguos. Los antiguos pensamos, dice, oye, es que estáis muertos. Incluso en alguna de los expedientes de prejubilación hemos prejubilado a los antiguos precisamente porque les hemos dicho que no tenían futuro. Entonces esto provoca un cleavage importantísimo en la redacción entre los modernos y los antiguos. Y finalmente el periodista de la edición en papel, claro, ve amenazado su puesto de trabajo y tiene una percepción muy incierta sobre su futuro. Esta es la realidad. Si queréis también, para no hacer demasiado rollo el tema, por favor, si tenéis alguna interrupción o alguna pregunta y que podamos interrumpir un poco porque tampoco quiero resultaros muy tedioso en la explicación pormenorizada de los detalles. Así que si queréis hacer alguna pregunta o interrumpir, por supuesto, hacerlo. Entonces, lo que nos encontramos es, pues, en esta situación. Hemos descrito el negocio actual, el marco que es, el negocio con sus consecuencias organizativas,
y lo que tenemos es que readaptar procesos, readaptar perfiles, lógicamente, para llegar a ese modelo de negocio futuro, muy cierto todavía, pero que vamos dibujando día a día. Bien. Para esto necesitamos la liberación de recursos de la parte analógica. Lógicamente, en la medida que vamos sacando recursos, dejamos de gastar dinero ya en una industria que no nos da dinero, porque nos da pérdidas, y vamos invirtiéndolo en los nuevos desarrollos, que necesita plataformas nuevas, necesita una tecnología nueva, necesita una estructura nueva. ¿Bien? Entonces, para esto necesitamos realizar este cambio cultural. Un cambio cultural que, como hemos visto, no es sencillo. Se produce, y quizá una de las reflexiones que tenemos que hacer es en la dirección de los medios, es que este cambio cultural no lo estamos cuidando. Y es un cambio cultural que es fundamental hacerlo. Esa transición la tenemos que hacer de forma pacífica. Porque, además, es que son los antiguos los que tienen que traspasar el conocimiento y el know-how a los nuevos. Entonces, esto no lo podemos hacer de una forma abrupta o violenta. Tenemos que hacerlo de una forma a través de la formación, a través de la integración, a través de una asimilación progresiva de conocimientos y de cambio. No podéis llegar vosotros a una redacción mañana y encontraros con la gente de uñas, con la gente que os desprecia, con la gente que ya lleváis la etiqueta de aquí vienen los digitales. Porque los digitales significa que venís a quitarme el puesto de trabajo. Entonces yo creo que la empresa, uno de los grandes retos que tenemos es el romper ese privilegio, iniciar un diálogo nuevo y hacer esa transición. Es importantísimo que esto lo hagamos bien. Y me temo que no lo estamos haciendo del todo. El 80% de los ERES que presentamos, de los expedientes de regulación de empleo, el 80%, no estoy diciendo un 20%, un 30%, el 80%, 70 y mucho por ciento, son rechazados judicialmente, por la falta de modelo de negocio. Sabéis que cuando presentamos un ERE tenemos que presentar muy bien las características de ese ERE, tenemos que presentar también las consecuencias que tiene y también dónde está el modelo de negocio que vamos a generar. No puedes presentar una mera proyección de ahorros. Es decir, yo he hecho 1000, esto me provoca no sé cuántos millones de euros, y lo presento al juez. El juez no me lo va a comprar. El juez quiere ver qué va a hacer usted con ese dinero y lo que quiere ver es la viabilidad de ese negocio. Quiere ver el modelo. Y somos incapaces de ponerlo en medio de los órganos. Cuando llega a los jueces te dicen, mira, esto no habéis cumplido con lo que se pide para el ERE. El 80% cae. Esto es un tema muy interesante. Entonces, esa liberación de recursos pues, se va provocando pues, por la liberación de procesos claves, procesos que nos quedamos, procesos que se externalizan. Vamos poco a poco configurando una nueva estructura. ¿Bien? Y en este proceso de cambio, uno de los temas que tenemos que tener es, naturalmente, un seguimiento permanente de nuestros stakeholders. Estamos hablando de que, como dijimos al principio, es un sector y una industria un poco distinta, muy similar. Este es uno de los pilares de la sociedad democrática. Este es uno de los pilares donde tenemos que cuidar la calidad del periódico, tenemos que cuidar nuestros lectores, tenemos que cuidar que este se produzca de una forma muy progresiva y muy adecuada. Bien, porque además la tecnología sigue avanzando. Es decir, el tema es la base donde estamos construyendo el modelo de negocio, encima nos está cambiando día a día. Y de forma completamente disruptiva. Es decir, nosotros hemos iniciado en el barco una singladura, nos hemos pertrechado, hemos llenado las bodegas de agua y de alimentos y no sabemos el puerto al que vamos a llegar. No sabemos la duración del viaje. Esto es lo que está pasando en los medios. Hemos iniciado la singladura, pero no tenemos ni el rumbo fijado, que lo vamos cambiando a medida que, oye, los nuevos avances tecnológicos nos van cambiando el paso. Porque es la sociedad la que demanda, y la sociedad te deja la lista de periódicos, no lo voy a decir, y cabeceras que han desaparecido, son impresionantes. Y que van a desaparecer.
Y es fruto de todo esto. Como os decía, además, esto no solamente es un panorama que nos encontramos en los medios de comunicación. Esta es una encuesta de Boston Consulting Group realizada el año pasado. Esto ya son 31 empresas las que contestaron diciendo, oiga, ¿cómo afronta usted? Y aquí había empresas de consumo grandes, empresas no solamente de medios de comunicación, había bancos, y decían cómo orienta usted el futuro digital. Y fijaros, se encontraron con los mismos problemas. Es decir, no estamos hablando de un contexto de negocio singular y de... No, es que desde el punto de vista de negocio le pasa lo mismo a una empresa de gran consumo o de gran distribuidor o una empresa financiera, un banco, que un medio de comunicación. Tienen que adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad digital. Entonces, oye, primero, los clientes nos ha cambiado, el 77% de las empresas veían con dificultad este cambio. Nos ha cambiado el consumidor. Tenemos que entender el nuevo lenguaje del consumidor. Tenemos que entender las nuevas exigencias del consumidor. Es decir, ahí se nos ha dado un reto impresionante. Convencer a los agentes para cambiar el mix de marketing. En la parte de capacidades, contratar suficiente talento o formar personal interno. El 29% declaraba este tema. Fijaros, el tema es, el cambio se está produciendo con mucha velocidad, pero ahora perfiles no hay en el mercado. Ahora las empresas estamos reclutando internacionalmente, pero tenemos un problema, que es el idioma. Tenemos que ir tenemos que hablar el mismo lenguaje de nuestro consumidor. Entonces, el mundo del español, pues tenemos que ir a Latinoamérica a buscar profesionales, pero todavía tenemos que formar. Tenemos que formar. En España hay una industria que está formando este tipo de profesionales, muchos de ellos vienen de la Facultad de Ciencias de la Información, pero es un tema que ya cada vez más incorporan profesionales de otras carreras. Conseguir aprobaciones de contratación de personal, indicadores de redes sociales, enviar mensajes coherentes para todos los canales, gestionar las agencias intermediadoras, compartir el mensaje con el consumidor. Fijaros en la parte organizativa también, lo que decíamos antes de la verticalidad, la jerarquía de la organización. Oye, lo que nos decir, los hilos entorpecen la toma de decisiones, necesitamos mucha rapidez. Y necesitamos también la centralización, ya no nos es operativa, ya no está clara. Ahora necesitamos recibir muchos símbolos. Después, en los cambios culturales importantes, la cultura del error, del ensayo-error, probar y aprender. Y los procesos no son rápidos. Estos son todos los temas también, la modificación y la ejecución. Para la nueva exigencia de este entorno digital, de esta instantaneidad y de este contacto directo con el cliente que tenemos 24 horas al día. Entonces, estos son los nuevos perfiles que van surgiendo. Aquí me vais a permitir que me detenga un poquito más, si queréis, en lo que es, pues bueno, la nueva terminología, más allá de la anécdota de los nombres, pues nos encontramos con los nuevos responsables de contenidos multimedia, responsables de modelos de transformación 360 grados, que son los profesionales que vienen que tienen una procedencia muy diversa dentro del mundo digital y tienen experiencia en lo que es gestión de cambio. Los link building, los responsables de link building, que son los expertos que gestionan las alianzas para intercambios de enlaces entre webs. El Visual Data Journalist, que es el generador de visualización de contenidos online. En fin, no quiero ser muy exhaustivo, la lista la tenéis en el informe de nuevas profesiones, nuevos requisitos, nuevos perfiles, pero esto sí que hay un cambio importantísimo en el que después, si queréis, nos podemos referir. Y yo no sé después también si el profesor Campos pues querrá hacer alguna referencia a ellos, ¿no? Entonces, en lo que es la implantación de este cambio, me parece fundamental tener muy clara la idea de tener muy clara la planificación, que es decir, dónde vamos. Es decir, y este es un tema que
resulta fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Hoy yo no creo que haya nadie, lo hemos visto en los congresos, lo hemos visto en los congresos internacionales donde acuden profesionales de medios muy importantes, de líderes mundiales, y realmente la definición de dónde vamos, hoy os puedo decir que no está resuelta. Es difícil. El modelo de negocio no lo tenemos claro. No lo tenemos claro. Y tenemos que entonces que planificar algo con una incertidumbre enorme. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que tener es una organización muy flexible que nos permita ajustar y hacer los cambios. Tenemos que nombrar, dentro de esta organización, tenemos que nombrar una persona que sea responsable del cambio. No puede haber varios responsables. Tenemos que hacer una persona que canalice, que movilice la organización y que se responsabilice de ese cambio. Entonces, esta es otra de las cosas que hemos aprendido en esta transformación. Necesitamos un responsable, nombrarlo. Necesitamos hacer un nuevo catálogo de puestos de trabajo. Hemos visto que el negocio nos ha cambiado, hemos visto que nos ha cambiado la organización. Necesitamos entonces reelaborar un catálogo de posiciones con una descripción exacta de funciones, qué es lo que hace cada uno, de qué se responsabiliza cada uno, porque esto no es un totum revolutum. Esto cada uno dentro de la redacción juega un papel muy importante y después esa interconexión entre todos ellos crean un producto. Entonces necesitamos saber también en la cadena de valor qué papel juega cada uno. El análisis de las nuevas capacidades y habilidades de la organización, elaborar un exhaustivo quién es quién dentro de la organización. Esto tenemos dificultades para elaborar el perfil. Esto no es un tema sencillo. Esto no es un tema sencillo, no es un tema de ponernos... Os puedo decir que en mi experiencia lo hemos intentado varias veces elaborar los nuevos perfiles y no es un tema pacífico para nada. Y después realizar un plan de comunicación global en el que se tenga en cuenta todos estos actores y desde luego un plan muy ajustado de formación. En el impacto de los procesos tenemos que diferenciar, como os decía, lo que son los procesos clave, los que son procesos estratégicos, de lo que son procesos susceptibles de ser externalizados. En la externalización, lo que tenemos que tener también mucho cuidado es de no perder información clave. Una cosa es que el proceso, el tema informático, el tema tecnológico, el tema del call center, de atención al cliente, el tema los podemos perder. Por ejemplo, se puede externalizar tal vez el tema de las suscripciones, pero tenemos que ser conscientes de que perdemos una información clave. Entonces, lo que tenemos que asegurar con el proveedor de servicios es que no perdemos la información clave. Es decir, el servicio lo podemos, externalizar o dejar en manos de un tercero, pero ese es un socio estratégico. Tenemos que seguir alimentando la información, para nosotros es clave. La información, por ejemplo, de suscriptores. Nosotros le podemos decir a alguien que nos lo gestione a un tercero, porque es más barato y más eficiente. Pero lo que no podemos es perder esa comunicación con el cliente. Tenemos que revisar, como decía, y adaptar los nuevos procesos, los diseños e implantación de esos mismos procesos, el impacto en la estructura que tienen, lógicamente con los nuevos puestos y el nuevo mapa, la nueva relación entre ellos, la funcionalidad operativa y económica financiera, todos los flujos financieros que se producen en los procesos, las sinergias entre ellos también las economías de escala, la adecuación de niveles jerárquicos a la nueva estructura y, desde luego, para una buena gestión, pues todo lo concerniente a lo que son métricas, lo que son indicadores y lo que es información de gestión que te permite operativizar y te permite tomar decisiones. En lo que son ya sistemas de recursos humanos, tampoco me quiero extender demasiado, pero la velocidad de lo que yo llamo los subsistemas de recursos humanos, pues no es la misma. Es decir, nosotros estamos muy bien preparados en lo que son los sistemas de relaciones laborales, de administración. Aquí la organización normalmente nos encontramos con mucha fortaleza. Las organizaciones, oye, pues tenemos muy bien.
tenemos sólidos aparatos administrativos en las relaciones laborales, con lo cual nos sentimos muy cómodos tanto en la formulación como en la implantación. En el reclutamiento ya no tanto, son nuevos perfiles, no tenemos fuentes, no tenemos una formación acelerada, internamente tenemos poco dinero para formar a la gente. Entonces acudimos a las facultades y nos encontramos todavía que hay un gap formativo muy fuerte. En todas estas necesidades, en estas posiciones que antes os relataba, encontramos todavía pues, que hay un gap fuerte, todavía que hay que cubrir. En la formación, fruto tal vez de, esto lo decimos muy bien en el informe, la dirección curiosamente lo considera como un aspecto estratégico, pero sin embargo no podemos gastar un duro, o un euro, perdón. Entonces, los presupuestos de formación han caído de una forma radical. Entonces, esto es un tema llamativo, porque en un proceso de transformación, cualquier libro de teoría que vemos es que necesita una adaptación formativa. Entonces, ahora mismo se produce esa paradoja. Necesitamos formación y es cuando menos estamos gastando. Entonces, estamos haciendo este cambio hacia adelante. Y con la voluntariedad de la gente, el voluntarismo de la gente, pues a veces no es suficiente. Necesitamos ese cambio de cultura, necesita mucha socialización, necesita mucha puesta en común, necesita mucha formación, y es cuando ahora hemos metido, no la reductora, hemos metido la marcha atrás. Estamos invirtiendo mucho menos que invertimos en 2007-2006. Es decir, que es un punto rojo clarísimo. En el desarrollo de carreras profesionales, pues mal en la formulación y medio pensionista en la implantación. En la compensación de beneficios, claro, fijaros la paradoja que les comentábamos. Se produce un cambio de modelo, teóricamente tenemos que tener la suficiente flexibilidad en la empresa para adaptar los costes a los nuevos. Es decir, oye, los nuevos tiempos son digitales, tenemos que hacer el esfuerzo inversor, el esfuerzo de gasto, lo tenemos que hacer en lo que va a ser nuestro futuro. Y lo que estamos viendo es que no estamos invirtiendo ahí, estamos contratando gente muy barata, gente que encima se nos va la rotación. Precisamente lo que queremos fidelizar, no tenemos mecanismos porque ahora mismo hay una eclosión y nos han surgido muchos competidores. Es decir, en la creación, la gente digital, la gente del futuro, la gente que está escribiendo nuestro porvenir, se nos marcha. Se nos marcha a bancos, a empresas financieras, se nos marcha a empresas de consumo, a agencias de publicidad, porque no los podemos retener. En la comunicación interna también hacemos lo que podemos, pero no es suficiente. Tenemos que integrar, esta socialización tiene que ser muy compartida. En organización y sistemas de información también tenemos un aspecto, tenemos mucho que mejorar, y desde luego en políticas de recursos humanos, el diagnóstico es desbordado. No hemos sabido todavía, seguimos trabajando con políticas del mundo analógico, de un mundo que ya se acabó. Las nuevas políticas, y las nuevas políticas estoy hablando del teletrabajo, por ejemplo. Ahora los tiempos son distintos, el tiempo de redacción, el tiempo, puedes trabajar, en fin, puedes hacer el trabajo desde otro, pues ese tipo de cosas no la tenemos. No tenemos garantizada la transmisión de conocimiento de los antiguos a los modernos. No tenemos esas políticas que habiliten esa conversación. Ese cleavage lo que hace es que tenemos relaciones separadas. Aunque están juntas y las hemos puesto en el mismo sitio, no se hablan. Toman cafés en sitios diferentes, tienen diálogos diferentes y hasta se visten de forma diferente. Es un cleavage cultural fortísimo. Entonces, este cambio lo que necesita, y yo creo que ya estamos terminando, este cambio lo que necesita también es un liderazgo nuevo. Es decir, como veréis en las conclusiones, uno de los temas a los que más importancia le doy es ¿quién hace esto? El tema del liderazgo en esta transformación es muy importante, porque nos hemos acostumbrado también a una dilución de las responsabilidades y donde, bueno, en este entorno donde el dilema es tomar una decisión mala, pero es la mejor de las malas, con todo ese coste que veis que para el mundo ejecutivo tiene, esto es un tema que no es banal.
Es decir, oye, nosotros a veces tomamos decisiones que entrañan pérdidas. Pero dentro de un escenario de pérdidas significa que la decisión que tomo, yo perdemos dinero, pero perdemos mucho dinero que en otro abanico de decisiones. Es decir, el dilema al que nos encontramos, y esto es durísimo, esto necesitas, claro, un espíritu de equipo un poquitín distinto, donde no esté la guadaña, donde te sientas seguro, donde te sientas en un marco que te protege y hablar un poco todos en el mismo lenguaje. Claro, esto no se está produciendo. La crisis está afectando muchísimo también la forma, los comportamientos, la forma, quería decir las formas, la forma en la que nos comportamos internamente, la gente cómo sale de las relaciones por la puerta de atrás, cómo en las prejubilaciones, vosotros todos sois todavía jóvenes, ¿no? Pero para un profesional que lleva 40 años en la redacción, que es una figura dentro de lo que es el periodismo, que es una persona respetada, que es una persona que ha construido no solamente su vocación, ha hecho una profesión, sino que ha construido una potente imagen y marca. Tenemos que tener un cuidado extremo de cómo sale esa persona del periódico. Y no lo estamos cuidando. No lo estamos cuidando. Tú no vales ya. A un profesional que lleva 40 años, que ha sido todo. ¿Cómo se puede decir esto? Esto no lo estamos cuidando y lo estamos... Y esto es un tema que es muy importante para romper ese equilibrio que decíamos entre lo moderno y lo antiguo. Esto es un error garrafal que estamos cometiendo. Y tenemos que cambiar absolutamente nuestra actitud si queremos que este modelo triunfe, el modelo del cambio. Entonces necesitamos liderazgo transversal frente a un liderazgo muy especializado, muy vertical, muy jerárquico. Oye, ha cambiado absolutamente. Ha cambiado absolutamente el programa. Necesitamos una persona absolutamente que esté integrada en todo lo que es el nuevo cambio, que conozca absolutamente hasta el último empleado, que esté muy integrado en el cambio y que tenga un modo muy transversal. Una persona que se maneje en red, en un entorno de colaboración, en un entorno colaborativo. Ya no es jerárquica la organización, ahora ya nos trabajamos en redes. Y las redes, sabéis que no funcionan por ese principio de autoridad clásico. Funciona más por un mecanismo de carisma, más que de poder fáctico. Entonces, en un entorno, como decíamos, colaborativo, muy abierto y global. Estas son las 5 características que tiene el nuevo líder de la organización. Permitidme, ya voy a cerrar para dar el turno un poco también a preguntas. Estas son las conclusiones que hicimos del informe que presentamos a la Asociación Mundial, la One IFRA. En este espíritu de equipo, lo que queríamos decir era la crisis. Una de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo es precisamente ese clima en los distintos ámbitos donde se toman decisiones. Como os decía ahora, en un tema de crisis, en un contexto muy complicado, las decisiones a veces son muy complicadas. Muy complicadas. La desinversión, la salida de gente, el cierre, todos estos aspectos a los que nos hemos referido, que afectan a los costes, una corresponsalía, la utilización de agencias, derechos. Oye, esto tiene una complejidad enorme y desde luego estamos expuestos más que nunca al error. Y el error ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, si no generamos una cultura donde ese error sea compartido y tolerado, lo que hacemos es que nadie toma decisiones. Entonces necesitamos un nuevo espíritu. Decir, oye, mira, esta nave es muy complicada y eso se logra con mucha comunicación, saber dónde está, saber que estamos cambiando el rumbo. Esto, hace poco hicimos un trabajo para una empresa financiera, para un banco extranjero, que nos pidió, en lo que era el puerto, en la oficina central, nos pidió el número 1, el CEO, el consejero delegado, nos pidió. Mira, él dijo, yo puedo hacer una planificación, pero resulta que la tengo que cambiar semanalmente. Entonces esto me está desacreditando mi gente. ¿Cómo les explico yo que son cambios del mercado y que son cambios de rumbo radicales? Y que tenemos una nave que gracias a Dios es pequeña, flexible y me permite dar giros pero espectaculares de 180 grados. ¿Cómo puedo decir que avancemos corriendo un lunes
y el miércoles decir que nos hemos equivocado en la estrategia y que tenemos que cambiar el crédito, ya no se dan. Oye, hemos dicho pymes, ahora hay que cerrarlo. Ahora hay que abrirlo. Esto me está desacreditando. Entonces, arreglármelo. ¿Cómo puedo yo transmitir a la gente, decir, oiga, que venga, que se sienten un día en mi mesa y tomar decisiones? Y ver un día que te llama el Banco de España y te dice una cosa. Al día siguiente te llama alguien y te dice otra cosa. Al día siguiente tienes que cambiar un tema de tu office fuera de España. Entonces, al final, yo diría, el líder, como era Shackleton en el Endurance, en el Atrapados en el Hielo, tienes que tomar decisiones muy complejas, pero lo que quieres es que compartirlas. Decir, mira, este cambio no son cambios radicales que surgen por mi propia voluntad. Estos son cambios radicales del mercado. Pero es que métete en Twitter, métete en las redes, métete en la militancia social ahora mismo de la estructura es brutal. Tenemos que cambiar absolutamente. Fijaros la capacidad de reacción de un IKEA hace 2 días. Oye, las tartas. ¿Qué tipo de organización necesitamos? ¿Qué tipo de organización necesitamos para hacer esto? Organizaciones muy rápidas, pero no podemos hacerlo sin nosotros. No podemos hacerlo sin los empleados. Porque se produce una distorsión frontal y un pasotismo. Es decir, oye, pues mira, hoy aquí, mañana allí, mañana usted vaya a saber dónde. Bueno, pues si no logramos crear este espíritu de equipo, no podemos avanzar. Después el tema de la anticipación estratégica. Claro, hemos pasado de una planificación estratégica basada en proyecciones financieras, en unos flujos, en unos márgenes, en un negocio recurrente. Claro, nos hemos planteado ahora que no hay, ahora es que no sé si voy a tener dinero para hacer eso. Necesitamos hacer unas inversiones, necesitamos ir a un banco para pedir una financiación. Ahora todo es muy incierto. Entonces ahora necesitamos crear un futuro muy incierto, pero necesitamos imaginárnoslo. Y ahí es uno de los trabajos de la organización, el imaginar el futuro. Y esa es una de las grandes claves que tiene el líder. La velocidad en la toma de decisiones, por eso hemos dicho que necesitamos una organización ahora, cuanto menos gasto fijo y cuanto menos, mejor. Cuanto menos estructura, cuanto más necesitamos una gran flexibilidad. Esto que reclamamos muchas veces y que os suena probablemente de forma, permitirme que utilice la expresión demagógica, la flexibilidad, siempre que la patronal o siempre que el empresario pide flexibilidad significa despido. No, sentaros aquí y ver lo que viene. Necesitamos dar un golpe de timón. Y necesitamos esquivar las tormentas. Y necesitamos imprimir más velocidad a la nave. Y eso implica más consumo. ¿De dónde sacamos el dinero? Necesitamos gestionar este talento, el talento que tenemos y el talento que necesitamos. Necesitamos, como os decía, trabajar muy en profundidad el tema de costes y economías de escala para producir sinergias entre procesos. Necesitamos incorporar ese socio tecnológico. Necesitamos adquirir esa visión tecnológica. Ya habéis visto, el 80% de la plantilla pertenece a un mundo que se está agotando y que muchos de ellos rechazan esa visión tecnológica. Muchos de ellos, repito, por si no se me ha entendido, muchos de ellos rechazan esa visión tecnológica. No es que, es que piensan que el futuro todavía es de papel. Y, por supuesto, en un tema al que me referiré ahora, que es el de la cultura, el tema de la elección de los socios estratégicos. Claro, es que ahora ya esos viejos competidores con los que nos aliábamos y que hablaban nuestro mismo lenguaje, esos estudiantes que venían a nuestras redacciones, esos becarios que se incorporaban, esas redacciones, hablábamos todos el mismo lenguaje, teníamos la misma cultura, participábamos del mismo proyecto cultural, informativo, lo que queráis. Ahora no, ahora es que nuestros socios son tecnológicos, son bancos, son compañías telefónicas, gente que tiene otra cultura. Entonces tenemos que tener un cuidado extraordinario para lo que es la independencia del medio. Tenemos que tener un cuidado en preservar lo que es la cultura de ese medio. Entonces tenemos que tener, y en el informe alertábamos contra lo que llamábamos las culturas mercenarias. Esto que algún editor ha llamado la cultura de Wall Street. ¿Un medio puede ir al vaivén de la cotización en bolsa? Os lanzo esa pregunta.
puede tomar las decisiones en función de si me mete el gobierno de turno más o menos publicidad. Bien, entonces, las tres conclusiones con las que ya finalizo la exposición son: ¿dónde está la clave? La clave está en los contenidos. La clave está en los contenidos. En seguir haciendo contenidos de calidad. Seguir contando con profesionales de primera línea. Y seguir generando noticias e información relevantes para la sociedad. Aquí es donde reside la clave. Después, mantener nuestra cultura y nuestros valores, lo que nos ha traído hasta aquí. Estamos hablando de un negocio de muchos años. Entonces, no va a cambiar. Lo que va a cambiar quizá son los soportes, la tecnología, la portabilidad, pero realmente lo que son los valores fundamentales de la industria de la información no cambian. Y por último, el tema del liderazgo. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y ahora, si queréis, hacemos preguntas o hacemos algún debate. Gracias, Rafael. Vamos a destinar, como os decía, si os parece, pues como 10 minutos a preguntas. Temos previsto que a seguinte sesión empece ás 12, pero faremos un descanso, necesitamos un descanso tamén para asimilar, para, en fin, os fumadores, fumar un pitillo, pois un descanso. Simplemente dúas cuestións, chamar a atención sobre dúas cuestións que conectan coa intervención de Rafael, unha delas de forma central. Hoxe sale nos medios de comunicación, para os que non os visteis, onte difundiuse a noticia, xa se estaba esperando, de que Facebook adapta a súa estrutura a un periódico digital. Bueno, algo que xa levábamos dicindo, é dicir, algo que era evidente e que percibíamos e que como digamos, información corporativa de Facebook, da rede social, pois lanza ese mensaxe, é dicir, outro novo competidor dentro do mundo da información. E outra noticia tamén importante, de que espero que no transcurso da xornada de hoxe falemos e que reflexionemos algo sobre ela, que quizá menos chamativa, pero eu creo que bastante trascendente, que conecta con unha cuestión importante que non se tocou nesta área, pero que probablemente pola tarde surgirá, que é unha sentencia do Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre os dereitos digitais en Internet. É dicir, o reconocemento dos dereitos, o reconocemento ás televisións da propiedade intelectual en Internet, é dicir, o reconocemento do ADN digital, cuestión central importante para a monetización, e, por tanto, é unha noticia importante, unha noticia que as televisións levaban pois prácticamente desde 2007 facendo unhas reclamacións importantísimas contra Google, contra YouTube, contra, en fin, os grandes operadores globales da industria digital e que, por tanto, tamén é un aspecto importante. Simplemente, como notas a esa cuestión. O que me gustaría ahora é que, por parte de vostedes, pois planteen as cuestións que teñan en mente, que se lle suscite, e para abrir este diálogo. Sí. Hola, buenos días. Hace unos días hemos sabido que una de las principales empresas que tenemos en nuestro contexto, que es Pescanova, ha entrado en una crisis, y hemos también conocido que una de las causas principales es que los propietarios entienden que se necesita más aportación industrial y menos financiera, es decir, más socios propietarios industriales y menos financieros. ¿Cree usted que a los medios de comunicación les puede pasar lo mismo?
¿La pregunta es para mí o para el profesor? Sí, porque así me ayudas a responder. Bueno, yo creo que el tema es, al principio de la intervención comenté ese triángulo en el que yo veía que era la profesión, lo que es el servicio y lo que es el negocio. El negocio necesita financiación, necesita flujo financiero, necesita responder y los negocios se hacen con una idea de rentabilidad, ¿no? Nadie mete dinero en un negocio a pérdidas, ¿eh? Entonces, la estructura, si tu pregunta concreta es de la estructura de los medios, pues tradicionalmente, como sabes, ha sido fundamentalmente pues ha sido capital, siempre en manos de un inversor, pero ahora la estructura financiera actual de los medios yo te diría que es muy variada. Entonces, realmente lo que tienes que elaborar son los mecanismos internos para garantizar la independencia de ese medio. Entonces, independientemente, te digo, yo creo que no hay una respuesta, ¿eh? Ahora hemos visto, mañana aparecerá en los medios la nueva idea de José Luis Moreno, ¿no? De lanzar el canal, ¿no? De televisión. Oye, esto lo lanza con capital suyo fundamental y unos socios, ¿no? Entonces, oye, que eso no lo podemos absolutamente despreciar ni descartar, que mañana haya una iniciativa de personas que monten un periódico, pero tampoco es muy legítimo también encontrar, oye, que haya un capital financiero que quiera respaldar un proyecto y que sustente financieramente el mismo. Entonces, lo que es importante es que mantengas esa cultura, como decía, de la independencia y que sepan que este es un negocio de profesionales independientes. Es decir, en el momento que confundas una cosa con otra, pues encontramos un tipo de periodismo muy distinto. Sí, yo humildemente en fin, sí, como el reto era en ese sentido, yo creo en fin, que Rafael ha contestado, pero yo creo que la pregunta de José Pereira creo que tenía digamos, una parte, quiero interpretar, de la pregunta, digamos, un poco de cómo ha sido la evolución de la estructura de capital de las empresas. Yo diría que la evolución de la empresa familiar a la empresa, digamos, a la empresa moderna, la transición de la empresa familiar a, digamos, a la cotización en bolsa. Yo creo que efectivamente, por mi parte, por lo menos, la respuesta es, evidentemente, el valor está en el producto y en el servicio, no solo en el valor y en el valor del producto financiero en sí. Es decir, y en las empresas de comunicación eso es muy evidente, es cierto. Y en situaciones de, digamos, de crisis financiera también, como estamos viviendo, pues es cierto que pues si ahora hacemos un análisis de las 50, y en fin, en la facultad, como sabe el profesor Pereira, se hizo una investigación sobre ese tema, digamos, en los últimos 4 años, la reducción de la valorización de las empresas que entraron en bolsa antes de 2007 a la situación actual, pues hay empresas que cayeron el 150% de su valorización. Y esto en la empresa de comunicación es importante por la trascendencia, digamos, social, simbólica, pero yo creo que en el resto de los sectores industriales también ha ocurrido, y en Pescanova pues es evidente, es una empresa familiar que evoluciona a bolsa, en un momento determinado registra una capitalización extraordinaria y claro, si el producto y el servicio, digamos, o la comercialización del producto o el servicio no acompaña
esa evolución, pues en un momento de crisis se produce el punto de inflexión. Yo creo que Rafael lo dijo en su intervención, o yo así lo he interpretado cuando habló, cuando lanzó el reto de la mercenarización, es decir, del capital. Es importante, y de hecho hay empresas de comunicación potentes en estos momentos, grandes grupos de comunicación a nivel mundial que están pensando seriamente si salir de bolsa. Es decir, buscar otro tipo de financiación, o sea, de estructura de capital precisamente por los riesgos que, lo que es evidente, él lo contestó muy claramente, entiendo, que es que una empresa necesita financiación y tiene que acudir a todas las vías de capital posibles. Lo que pasa es que en una situación como la que estamos viviendo, con un mundo de incertidumbre tan clara, la cotización del día a día es un riesgo añadido mucho más brutal todavía, interpreto yo. No, es una oportunidad. Claro. El tema es, estoy pensando, por si hay alguna idea también, estoy pensando en los medios italianos, ¿no? Por ejemplo, con el Imperio Berlusconi. Entonces, yo te diría que fórmulas... yo te diría que, oye, que cada uno es muy diferente, ¿no? Lo que está claro es que necesitas invertir, ese cambio lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer con la vía quizá de partnerships estratégicos con un socio tecnológico, pero el socio financiero, pues, en fin, tengo mis dudas siempre que, como antes dije, el tema de la cultura mercenaria. Yo lo que creo es que el medio sí que tiene que tener una cultura muy independiente y transmitirlo a sus profesionales. Este es un tema que en el informe insistimos mucho, en el momento que el medio pierde la independencia, ha perdido su sentido, ¿no? Volviendo al periodista multimedia, ¿cómo conviven la inmediatez y la calidad en el multicanal cuando el periodista tiene que producir para procesos? Vamos a ver, este es uno de los grandes retos que tenemos, y no solamente la producción, es decir, porque eso lo puedes fiar a la preparación, a la responsabilidad del propio periodista, ¿no? Del propio profesional. El tema es el control de ese estándar de calidad, de ese estándar de verificación, y el problema yo creo que lo tienes más en los mecanismos para garantizar que esto sucede. Yo creo que todos hemos vivido incidentes, alguno, en fin, alguno complicado, que hemos vivido, seguro que todos, cada uno en vuestros medios, habéis vivido fruto de esta falta de control, pero que nos puede pasar, ojo, no solamente en la redacción, nos puede pasar con los comerciales. Uno de los que recuerdo fue una campaña comercial. Y fue el departamento de marketing en el que coló online un anuncio en el periódico. Tampoco lo quiero recordar, lo tenéis en internet para el que lo quiera ver, pero entonces el tema es cómo establecemos ese mecanismo de revisión. Es decir, oye, y ahí sí que necesitas ser escrupuloso en la verificación, sí que significa tener unos controles internos que, caramba, los tienes que ejercitar y ejercer de forma eficaz. Te hago más complejo la situación, no solamente en la cabecera, es que el profesional te publica, utilizando tu nombre, te publica un blog. Ese mismo profesional te tuitea. Y muchas veces te tuitea haciendo un comentario de un tuit y haciendo referencia a una noticia que... Entonces esto es una formación en la redacción, en tus profesionales, es una responsabilidad que tienes que meter en el ADN de la organización. Pero no solamente afecta a los profesionales de la redacción. Insisto que esto también, la gente de marketing, en estas nuevas posiciones que están surgiendo entre redacción y publicidad, estas nuevas, ahí pueden surgir cosas que aparecen con el nombre de la cabecera y te plantean también muchos líos de cara a la confianza y a la credibilidad y a la respetabilidad que buscas, ¿no?, en el medio.
Entonces es un reto, la pregunta tuya no es uno de los grandes retos que tenemos en esta instantaneidad. Además, te diré otra cosa, la gente ya no solamente es en la redacción, antes tenías una forma de contrastar, tenías un equipo, tenías una socialización en la redacción, ahora es que trabajas muchas veces desde tu casa y directamente cuelgas la noticia. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Sí. Perdón, ¿no cree que de la misma manera que existe un conflicto entre los profesionales antiguos y los profesionales nuevos en un medio, los profesionales de la comunicación son mayoritariamente reticentes al crowdsourcing, es decir, a la colaboración de los lectores directamente en los medios de comunicación? Y le pregunto, bueno, yo creo que es por una serie de motivos y yo creo que son los siguientes. Puede ser, en algunos casos, por una especie de superioridad moral, es decir, pues los lectores no van a tener los conocimientos suficientes o no van a aportar una información de calidad. También puede ser por la difícil gestión. Supongo que en un medio de comunicación grande es mucho más difícil de gestionar eso que en un medio de comunicación pequeño. Y también quizás por el miedo a perder su puesto de trabajo. Yo creo que es una lástima perder esa oportunidad, teniendo en cuenta que hay muchos temas de comunicación que están en boca de la ciudadanía y no precisamente los medios de comunicación. ¿Qué opina usted? Yo te doy toda la razón en lo que has planteado. El tema es esa reticencia. Pues yo te diría que, mira, cuando vemos los trend topics, por ejemplo, ¿no? Que es un tema, bueno, interesante, sobre todo en las mesas, cuando tú planteas, oye, ¿qué es lo que le importa al público? ¿Qué es lo que...? Pues te vas un poquito, pues, oye, dime los 10, 15 trend topics que hay ahora en la red. ¿No? Ah, que los diga yo. No. Digo, Perdón, que te lo planteas en la redacción. Si le dedicas un minuto a los trend topics, a lo mejor de los 15 hay uno que puede interesar algo a los compañeros de la redacción. Uno. Los otros 14 son complicados. El embarazo de no sé quién, de la homosexualidad detectada de no sé quién, dice, oye, macho, o el gol y tienes que hacer un ejercicio de una cabriola para decir, oye, ¿publicamos algo de esto? Entonces, lo que sí, yo creo que durante la presentación ha quedado claro que tampoco te puedes sustraer a esto, ¿no? Es decir, ahora la agenda, lo que está claro es que la ha perdido esa... No del todo, no hay que ser maximalista. La construcción de la agenda, sobre todo en determinados periodos o determinados momentos clave de la evolución de la sociedad, pues todavía está en manos de los generadores tradicionales. Pero está claro que el ciudadano y la sociedad han cogido un papel muy relevante en la creación de esa notoriedad, de esa... estoy pensando ahora, por ejemplo, el tema de desahucio, ¿no? Probablemente, si no llega a ser por las redes sociales, no tendríamos hoy la cobertura que tienen los desahucios, ¿no? Entonces, rechazarlo, reticencia, y esto es una pisonadora. Estás hablando de millones de ciudadanos que a través de las redes expresan emociones, expresan sus sentimientos respecto a algo que tienes que atender o no. No sé si me he explicado. Es decir, entonces, reticencia, da igual. Te pone alguien, te cuelga alguien en un YouTube, te cuelga un vídeo de algo importante y al minuto 2 es que lo han visto 3 millones de personas. ¿Cómo te puedes sustraer a eso? La fuerza que tiene esa imagen. La fuerza, sin más. Es decir, y esto nos lo estamos encontrando ahora mismo. Entonces, en fin, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo has expresado bien y has expresado bien también tus dudas al respecto de esa... Oye, hay que integrarlo y hay que ser sensibles. Y desde luego, ese es ahora mismo... ahora mismo las reglas del juego. Así que no te puedes sustraer. Sí, vamos a intentar 2 preguntas máis. Temos todo o día para facer un breve descanso. Despois temos todo o día, Rafael vai seguir con nosotros, o sea que pediría un pouco de tamén flexibilidade neste sentido para descansar tamén un pouquiño antes de que empece Ramón e Julio. Venga. Bo día.
El Internet ha creado un pequeño problema que es que se diluyen los horarios laborales. ¿Los? Horarios laborales. ¿Cómo el medio va a afrontar ahora que un periodista puede publicar en cualquier momento una noticia o tuitearla? ¿Cómo va a evolucionar la situación respecto a los derechos laborales de los trabajadores, de los periodistas? Te diría que ese es el menor de los problemas. Ese es el menor de los problemas. Lo que es la flexibilidad, los turnos, la atención 24 horas, la instantaneidad. Yo creo que es uno de los problemas que están resueltos tanto a nivel de convenio, yo creo que tenemos ya una gran flexibilidad, como el propio profesional. En la redacción yo creo que ya precisamente esta es una de las claves nuevas, ¿sabes? La redacción nunca ha cerrado, nunca ha cerrado. La redacción está abierta en todos los medios 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y el profesional, el buen profesional, nunca cierra la persiana. Pero entonces te diría que ese es uno de los problemas que menos nos preocupan. Es decir, yo creo que el profesional, vosotros mismos, yo lo veo en el máster, ¿no? El máster de periodismo del país, la gente trabaja de forma muy intensa, muchísimas horas, y entonces están muy acostumbrados a ver esto. Y precisamente son ellos los que reclaman la instantaneidad y decir, oye, muchas veces yo he hecho falta que haya aquí alguien. Entonces, te diría que ese es uno de los temas que a nivel organizativo menos nos puede preocupar ahora. Casi acababa, casi me iba. Rafael, vamos a ver, habrá que establecer alguna diferencia entre la descarga personal, la expresión personal, si me permiten el capricho personal, y la fundamentación del trabajo periodístico en un medio de comunicación con mayores recursos, con menores recursos, seguramente ahora con menores recursos, seguramente ahora con menos profesionales, seguramente ahora con menos profesionales especializados y más profesionales polivalentes. Habrá que tener claro eso, porque es imposible atender a todos en todo momento y atender a todos los trending en todo momento también. Segunda cuestión, el modelo de negocio del que has hablado con extensión y sobre el que quiero introducir un dato que espero sea correcto y que conocerás mejor que yo. En la empresa editora del diario El País, a día de hoy, por poner un ejemplo bien significativo, los ingresos siguen procediendo, si no he retenido mal los datos, en un 85% de la edición impresa y en un 15% más o menos, quizá menos, de las expresiones o proyecciones online, digital. Bien, es difícil establecer pautas y trazar caminos de futuro en un horizonte de incertidumbre, eso seguro, pero sí quería pedirte alguna consideración, alguna reflexión acerca de estas paradojas y acerca de la circunstancia de que este cambio de modelo de negocio nos sorprende a todos, a los periodistas y a los ciudadanos. Los periodistas somos también ciudadanos, en una sociedad progresivamente depauperada, cuya depauperación, según todos los indicios, desgraciadamente va a ir a más. Y en una sociedad en la que se ha introducido, y es una de las referencias de esta jornada, la cultura de la gratuidad, la cultura del gratis total. ¿Cómo compaginamos, atendemos y resolvemos tantas paradojas, señor Carlos? Bueno, yo creo que durante la presentación sí que comentaba el tema de los gastos. Es decir, el tema del 80% de los gastos siguen yendo para el mundo, porque es un mundo que efectivamente sigue teniendo la mayoría de los ingresos. Yo no sé si es el 15, el mundo online, en la estructura de la cuenta de resultados, no sé si es un 15 o incluso menos. Entonces, no es paradójico. Yo te diría que miráramos, si tú miras la secuencia desde
te coges desde 2009, los ingresos, 2009, 2010, 2011, ves la tendencia que hay, la tendencia progresiva de caída, la venta, la circulación en kiosco, la caída publicitaria. Entonces, si comparas esa caída de ingresos con el correlato que tiene el mundo online, donde es que ese 15% o ese 12% de facturación viene de cero desde hace 2 años. Entonces el crecimiento es, todos los años, es brutal, es exponencial. Entonces te encuentras 2 curvas, una cayendo en picado y otra así. Entonces, pero con esa paradoja, el 80% del gasto encima va para esto, cuando tendría a lo mejor que empezar a apostar por otro modelo. Entonces, ¿cómo se resuelve? El tema de la tecnología va a jugar un papel importante. El tema de los socios. Los socios. Yo creo que vamos a ver, yo creo que grandes alianzas de medios de... Bueno, ya las estamos viendo. Es decir, los grandes operadores ahora probablemente estén en la red, los grandes medios de información, probablemente el Google News, que es uno de los periódicos más vistos. Entonces, yo creo que ya lo estamos viendo, ese nuevo partnership que hay entre tecnología e información en la industria, y yo creo que ese va a ser el modelo que vamos a experimentar. Entonces, la paradoja efectivamente es así, pero la evolución lo que nos indica es lo que leía en las palabras de Bassett, ¿no? Oye, el último que apaga la luz. Y esto me temo que el papel está muy cercano. Lo vemos en los kioscos, ¿no? El porcentaje de kioscos de prensa que viven en el umbral de la supervivencia es enorme. Entonces, pese a que surgen nuevas iniciativas y pese a ahora el amigo, bueno, la revista Forbes, ¿no? La lanza ahora Spain Media. Entonces, oye, surgen todavía iniciativas con mucha valentía y en papel. O sea, que en ese sentido, pues vamos a ver todavía que la industria continúa, ¿no? Y lo de la gratuidad. Lo de la gratuidad, el modelo. Bueno, en esto yo no soy un especialista, es decir, yo creo que, bueno, de hecho, tenemos una persona que acaba de hacer un trabajo, ¿no? sobre el asunto. Como veis, hay una gran controversia ahora mismo en el modelo de negocio, ¿no? Nos encontramos ahora mismo, pues, por ejemplo, en el país prácticamente te encuentras en el papel la misma oferta que online, gratis. Como yo creo que ha quedado en la presentación, yo creo que he comentado, ¿no? La dificultad que tiene de monetarizar este tema, el propio rechazo del usuario a pagar por contenidos. He dicho también que no está resuelto en los congresos, en los grandes actores no se ponen de acuerdo en la mejor forma de hacer rentable este negocio. Requiere una gran inversión, requiere un capital tecnológico que no disponemos hoy en día. Entonces resulta algo que tendremos que solucionar. En el informe decíamos, yo creo que es un tema que en 2-3 años quedará solucionado. También yo creo que va a venir por parte de la tecnología, que nos va a ayudar muchísimo también en cerrar plataformas y convertir los contenidos premium en contenidos realmente diferenciales, donde puedes dedicarle mucha ventaja de la competitiva diferencial en calidad y en rigor informativo y probablemente sea por esta vía, ¿no?, donde ganemos diferenciación. Pero hoy en día me cuesta mucho darte una respuesta. Muy bien, vamos a... Ya llegamos a las 12, vamos a 10-12 minutos, 15 minutos máximo, a las 1:15 en punto. Empezamos la siguiente sesión, que nos hablarán precisamente del negocio, del modelo de negocio de ese tipo. Gracias y seguimos. Podríamos cerrar con este...
¿Que no lo he puesto? Muy bien. Oye, bueno, ¿te ha gustado la...?